Hola, buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre los argumentos por parte de la clase de taller de literacidad académica. Nosotras somos Escamilla García y Arisbet. y Tapia González Mariana. Comencemos con la definición. ¿Qué es un argumento? De acuerdo con la Real Academia Española, un argumento es un razonamiento para probar o demostrar una proposición, o para convencer de lo que se afirma o se niega. Es decir, un argumento ofrece un conjunto de razones o de pruebas fundamentadas en apoyo de una conclusión. No es solo una opinión ni una afirmación, sino opinar con hechos y con razones. Entonces, un argumento es este razonamiento que usamos para demostrar, para probar algo o para convencer a alguien. Es una herramienta fundamental en la comunicación humana y, como lo habíamos dicho, a diferencia de una simple opinión, un argumento siempre busca respaldar una idea con evidencia lógica para persuadir, explicar o defender una postura. Motivos para argumentar. Argumentar no es solo debatir, es una herramienta esencial para entender el mundo y expresar nuestras ideas de forma efectiva. Nos permite informarnos y darnos cuenta de que no todos los puntos de vista son igual de válidos, ayudándonos a evaluar la solidez de una conclusión. Es un medio poderoso para indagar, para defender nuestras opiniones con razones y finalmente para convencer a otros de la validez de nuestra postura. ¿Qué es una proposición? Una proposición es un razonamiento expresado con oraciones que se pueden considerar verdaderas o falsas sin ambigüedades. Es decir, es cualquier enunciado que puede ser evaluado como verdadero o falso sin dar lugar a confusiones. O es verdad o es falso, no hay un punto intermedio. Ahora, ¿qué es una premisa? Las premisas son afirmaciones que ofrecen el soporte lógico para llegar a una conclusión coherente y fundamentada. Es decir, las premisas van a ser las razones, los datos o la evidencia que vamos a presentar para apoyar nuestra conclusión. ¿Ok? Son los pilares lógicos que nos llevan a lo que queremos demostrar. Bien, hablemos de los componentes de un argumento. En este caso tenemos la tesis, las premisas, el razonamiento y la conclusión. Vamos a desglosar uno por uno. La tesis. La tesis es una proposición sostenida con una serie de razonamientos lógicos, ¿ok? Nuestra tesis es la idea principal o la postura que vamos a defender. Es una afirmación clara y concisa que establece nuestro punto de vista sobre un tema específico. La tesis va a ser la guía central de todo nuestro argumento. Vamos con las premisas. Como ya habíamos dicho, las premisas son el conjunto de proposiciones que permiten abordar la tesis desde una perspectiva lógica. Entonces, las premisas son las proposiciones que sustentan nuestra tesis, o sea, son los elementos que nos permiten construir nuestra argumentación. El razonamiento. El razonamiento es la conexión entre las premisas y la tesis. O sea, es este proceso lógico que conecta nuestras premisas con la tesis, mostrando cómo esas razones nos llevan a nuestra postura principal. Y por último, la conclusión, que es la afirmación final que se deriva lógicamente de las premisas y el razonamiento. Entonces, como bien lo dice, la conclusión es la afirmación final que se presenta como resultado de las premisas o razones, ¿ok? Es lo que se afirma y que se sustenta previamente en todo lo expuesto. En el contexto de la argumentación o de la estructura de un argumento, la tesis y la conclusión suelen referirse a lo mismo, ¿ok? Que es la afirmación principal que se defiende o se quiere probar. Pero en este caso, la conclusión
Es a lo que llegamos después de presentar nuestras premisas y nuestro razonamiento. Es el punto al que queremos dirigir a nuestra audiencia. Y la tesis es la afirmación que proponemos al inicio y que luego, a través de nuestras premisas y razonamiento, esperamos que se convierta en la conclusión ya aceptada por nuestra audiencia. Una característica de los argumentos es el debate, que es la contraposición lógica y ordenada de argumentos, defendiendo o atacando las posturas involucradas. Esto puede ser con ejemplos, hipótesis o comparaciones. Son un enfrentamiento lógico y estructurado de ideas. Es el proceso mediante el cual las partes involucradas presentan, defienden o atacan posturas opuestas sobre un tema específico. Entra lo de si quieres debatir un argumento, si estás a favor o en contra, y tomar una postura y atacarlo, por así decirlo. Muy bien, vamos a revisar un ejemplo. Argumento 1. Estudiar regularmente mejora el rendimiento académico. Juan estudia regularmente. En consecuencia, el rendimiento académico de Juan mejorará. Bien, vamos a identificar las partes del argumento como lo habíamos visto previamente. La tesis, que habíamos dicho que es la idea principal o la postura que se defiende. En este caso, la tesis es el rendimiento académico de Juan mejorará. Las premisas. La premisa 1 dice, estudiar regularmente mejora el rendimiento académico. Y la premisa 2, Juan estudia regularmente. En conclusión, el rendimiento académico de Juan mejorará. En este caso, el razonamiento o en este argumento es que la aplicación de una regla general, en este caso, estudiar regularmente mejora el rendimiento académico, a un caso particular, que sería el caso de Juan, que es que estudia regularmente, nos sirve para obtener un resultado específico, que sería que el rendimiento académico de Juan podría mejorar. Vamos con el ejemplo número 2, que dice, la lectura fomenta la empatía y amplía el vocabulario. Los libros son una forma de lectura. Por consiguiente, leer libros promueve la empatía y enriquece el vocabulario. En este ejemplo, la tesis o lo que se está defendiendo es que leer libros promueve la empatía y enriquece el vocabulario. En el caso de las premisas, la premisa número 1 sería la lectura fomenta la empatía y amplía el vocabulario. La premisa 2 sería los libros son una forma de lectura. Y nuestra conclusión volvería a ser leer libros promueve la empatía y enriquece el vocabulario. En cuanto al razonamiento, sería igual, la aplicación de una regla general a un caso particular para obtener un resultado específico. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, que en este caso sería el argumento 3, que dice, la actividad física regular fortalece el sistema inmunológico y mejora el estado de ánimo. Correr es una forma de actividad física regular. Por lo tanto, correr fortalece el sistema inmunológico y mejora el estado de ánimo. En este caso tenemos la tesis, que es lo que se está defendiendo o lo que intentamos probar. La tesis sería, correr fortalece el sistema inmunológico y mejora el estado de ánimo. En cuanto a las premisas, la premisa número 1 sería, la actividad física regular fortalece el sistema inmunológico y mejora el estado de ánimo. Para la premisa 2, correr es una forma de actividad física regular y por ende nuestra conclusión es que correr fortalece el sistema inmunológico y mejora el estado de ánimo. En cuanto al razonamiento, sería, si una categoría general tiene ciertos beneficios y un elemento específico pertenece a esta categoría, entonces ese elemento específico también poseerá esos beneficios. Vamos a revisar los elementos fundamentales en un argumento. Distinción entre premisas y conclusión. Lo primero
es tener claro e identificar qué estoy probando y cuál es mi conclusión. Ya habíamos dicho que la conclusión es lo que quiero defender y las premisas son las razones que ofrezco para ello. Presentar las ideas en un orden natural, es decir, organizar nuestras ideas de forma lógica y secuencial para que la audiencia pueda seguir fácilmente el hilo de nuestro razonamiento. Y partir de premisas fiables. Es importante, es crucial que nuestras premisas sean sólidas, ¿ok? Si las premisas son débiles, la conclusión y por ende todo nuestro argumento va a ser fácilmente refutado. Y esto es lo que queremos evitar. Necesitamos que nuestros argumentos sean sólidos, que sean lógicos. Tenemos que ser concretos y concisos. Evitar el lenguaje emotivo, usar términos consistentes y usar un único significado para cada término. Además de lo anterior, para que un argumento sea verdaderamente efectivo y convincente, necesitamos prestar atención a la forma en que lo presentamos. Primero, sé concreto y conciso. Debemos evitar explicaciones innecesarias que puedan diluir el mensaje de nuestro argumento. Segundo, evitar que el lenguaje excesivamente emotivo. Si bien la emoción puede persuadir, un exceso puede restar de credibilidad a tu lógica. Hay que centrarnos en los hechos y el razonamiento. Tercero y cuarto, usa términos consistentes y con un único significado. Hay que asegurarnos que las palabras que utilizamos mantengan el mismo sentido a lo largo de todo nuestro argumento, evitando malentendidos y fortaleciendo la coherencia del mensaje. Ahora hablemos sobre los tipos de argumentos. Los argumentos deductivos es aquel cuya conclusión deriva de forma necesaria de las premisas. Es decir, si las premisas son verdaderas, la conclusión debe serlo también. No hay de otra. Veamos el ejemplo. Todos los metales son conductores de electricidad. El cobre es un metal. En consecuencia, el cobre es un conductor de electricidad. Vamos a desglosarlo eh, fragmento por fragmento. Tenemos, todos los metales son conductores de electricidad. Esta es una afirmación general, ¿ok? Es una regla que aceptamos como verdadera. Luego tenemos, el cobre es un metal. Aquí estamos aplicando esa regla general a un caso específico. ¿A cuál? A la del cobre. Entonces, la consecuencia es que el cobre es un conductor de electricidad. Y esto sucede porque en este tipo de argumento, como ya lo habíamos dicho previamente, la verdad de las premisas fuerza la verdad de la conclusión. ¿Ok? Es una relación lógica de absoluta necesidad y no hay otra opción posible. Vamos a ver el ejemplo 2, que dice, los ganadores del concurso deberán subir al escenario. Marcelo obtuvo el primer premio en el concurso. Marcelo deberá subir al escenario. Tenemos la primera premisa. Los ganadores del concurso deberán subir al escenario. Entonces, esta es la regla general establecida. ¿Ok? Después tenemos, Marcelo obtuvo el primer premio en el concurso. Aquí aplicamos esta regla general a un individuo en específico. ¿A quién? A Marcelo. En conclusión, Marcelo deberá subir al escenario. Entonces el razonamiento es, si la primera afirmación es cierta y la segunda también, pues la conclusión no puede ser falsa. ¿Ok? La lógica nos fuerza a aceptarla. Vamos con el ejemplo 3. La edad mínima para inscribirse en la escuela es de 5 años. Juana tiene menos de 5 años. Juana no tiene la edad mínima para inscribirse en la escuela. Bien, ya habíamos hablado, ya habíamos dicho que había una regla general. En este caso, nuestra regla general dice que la edad mínima es de 5 años. Y pues sabemos que Juana tiene menos de 5 años. Entonces, nuestra conclusión es que pues Juana no cumple con la edad mínima. Y pues esta es una verdad innegable. Por lo tanto, no hay otra posibilidad y volvemos a lo mismo. La información de las premisas nos lleva directamente a esta conclusión.
Vamos con el último ejemplo de argumentos deductivos y dice, José debe aprobar el examen para graduarse de médico. José no aprobó el examen, por lo tanto, José no se graduó de médico. La condición para graduarse de médico es aprobar un examen. Y pues sabemos con certeza que José no aprobó ese examen. Por lo tanto, la consecuencia o la conclusión es que pues José no se graduó de médico y es una conclusión lógica e inevitable. Vamos con el siguiente tipo de argumento, que es el inductivo. Los argumentos inductivos se mueven por la posibilidad y costumbre, ¿ok? No por una necesidad lógica. Entonces, parte de observaciones específicas para llegar a una conclusión general, que es probable, ¿ok? Pero no necesariamente es garantizada. Entonces, este argumento va de lo particular a lo general. Por ejemplo, Carlos es mexicano y es muy sociable. Asunción es mexicana y es muy sociable. Probablemente todos los mexicanos son sociables. Bien, vamos a analizar este argumento. La premisa uno nos dice, Carlos es mexicano y es muy sociable. Esta es una observación de un caso particular, que es el caso particular de Carlos. La premisa 2 dice, Asunción es mexicana y es muy sociable. Esta es otra observación de otro caso particular, similares. Y la conclusión es que probablemente todos los mexicanos son sociables. Bien, como vimos en los casos individuales de Carlos y Asunción, vamos a basarnos en ellos y vamos a hacer una generalización a todo un grupo. Entonces, no podemos estar 100% seguro de que todos los mexicanos sean sociables, basándonos solamente en el caso de Carlos y Asunción. Pero, pues, la evidencia que tenemos nos sugiere una tendencia, un patrón, ¿no? Entonces, estas dos premisas y estos dos casos particulares y esta tendencia o patrón que tenemos hace que nuestra conclusión sea probable, pero no está garantizada. Veamos el ejemplo 2. Dice, el cactus de mi balcón está en flor. El cactus del vecino está en flor. En esta época florecen los cactus. Bien, entonces, la observación uno es que el cactus de mi balcón está en flor, que es un hecho específico que he notado, ¿ok? La observación 2 dice, el cactus del vecino está en flor. Este es otro hecho específico y similar, muy, muy similar. Y de estas dos observaciones particulares llegamos a la conclusión general que dice, en esta época florecen los cactus. Y bueno, de nuevo, igual que el anterior, no es que hayamos examinado todos los cactus del mundo, ni es que tengamos una ley botánica que lo afirme universalmente. Pero la conclusión es una inferencia probable sobre una característica común, basada en casos observados. Entonces, la evidencia sugiere, pero no garantiza que sea así para todos los casos, para todos los casos. Bien, veamos el ejemplo 3. A mi gato le encanta jugar con el puntero láser. El gato de mi amigo también se vuelve loco persiguiendo el puntero láser. Es probable que a la mayoría de los gatos les guste jugar con punteros láser. Bien, este es otro caso de inducción totalmente, porque igual estamos basándonos en la experiencia con un gato propio y el de un amigo, y pues estos dos, ambos mostraron una reacción similar por el puntero láser, ¿no? Entonces podemos inferir una característica probable para la mayoría de los gatos, aunque no estamos seguros de que todos los gatos vayan a reaccionar de esta forma. Volviendo a los argumentos, las premisas nos sugieren una tendencia, un patrón, no una certeza absoluta para cada gato del mundo,
pero sí un patrón y es por esta que inferimos que probablemente a la mayoría de los gatos les guste jugar con punteros láser. La primera película de Christopher Nolan que vi fue Inception y me pareció brillante. Luego vi Interestelar y también fue una obra maestra. Probablemente todas las películas de Christopher Nolan son excelentes. Al igual que el ejemplo anterior, en este caso nos estamos basando en que dos películas de este director fueron o nos parecieron brillantes, por lo cual inferimos que probablemente todas sus películas son excelentes. Y pues esto es una generalización que hacemos a partir de pocas experiencias, ¿no? Porque solamente habíamos visto dos películas, pero de aquí generalizamos que probablemente todas nos vayan a gustar. Es por esto que la conclusión es probable, pero no es una certeza. Bien, ahora hablaremos de los argumentos analógicos. El argumento analógico se basa en una comparación. Si dos o más cosas son similares en varios aspectos conocidos, inferimos también que lo será en otro aspecto desconocido. Veamos este primer ejemplo. Esteban, Pedro y Juan estudian derecho. Esteban y Pedro son buenos abogados, por lo tanto, Juan debe ser un buen abogado. Aquí la premisa uno sería que Esteban, Pedro y Juan estudiaron derecho. Aquí establecemos una similitud clave que es, los tres compartieron una misma formación. Nuestra premisa 2 sería que Esteban y Pedro son buenos abogados. Esta es una característica que observamos en en dos de los elementos comparados. Y la conclusión a la que llegamos es que, por lo tanto, Juan debe ser un buen abogado. Entonces, si Esteban y Pedro son similares a Juan en el hecho de estudiar derecho, y Esteban y Pedro tienen la cualidad de ser buenos abogados, entonces es razonable inferir que Juan, al ser similar en el estudio, probablemente también compartirá esa cualidad de ser un buen abogado. Nos apoyamos en la similitud conocida para inferir en una similitud desconocida. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo 2. En el cemento y el ladrillo son materiales de construcción. El cemento es un buen aislante térmico. Por lo tanto, el ladrillo debe ser un buen aislante térmico. En este ejemplo, nuestra premisa uno sería que el cemento y el ladrillo son materiales de construcción. Esta sería la similitud fundamental que estamos estableciendo entre estos dos elementos, que ambos pertenecen a la misma categoría general. Nuestra premisa 2 sería que el cemento es un buen aislante térmico. Aquí estamos atribuyendo una característica específica a uno de los elementos que comparten esa similitud general. Entonces, llegamos a la conclusión de que, por lo tanto, el ladrillo debe ser un buen aislante térmico. Bien, puesto que el ladrillo es similar al cemento en el aspecto de ser material de construcción y el cemento tiene la propiedad de ser un buen aislante, entonces suponemos que el ladrillo, al compartir esta categoría, también compartirá probablemente la cualidad de ser un buen aislante térmico. Con esto estamos extendiendo una característica observada en uno a otro, basándonos en su semejanza. El ejemplo 3 nos dice que Carlos, Miguel y Andrés eh, entrenan en el mismo equipo de atletismo. Carlos y Miguel han ganado competencias, por lo tanto, Andrés probablemente también es un buen atleta. Aquí tenemos otro argumento por analogía. Dado que Carlos y Miguel y Andrés compartieron una similitud clave al entrenar en el mismo equipo y Carlos y Miguel han demostrado ser buenos atletas, llegamos a la inferencia de que Andrés, al compartir esas mismas condiciones,
probablemente también lo sea. Con esto estamos extendiendo una cualidad observada en algunos miembros a otros miembros del mismo grupo, ¿verdad? Nuestro ejemplo 4 nos dice que las tortugas del Pacífico viven en condiciones similares a las del Caribe, con la temperatura y alimentación parecidas. Las tortugas del Caribe anidan en ciertas épocas del año, por lo tanto, las tortugas del Pacífico también deberían anidar en esas mismas épocas. Finalmente, este ejemplo de analogía, la comparación se basa en las condiciones de vida similares entre las tortugas del Pacífico y del Caribe. Si las del Caribe anidan en ciertas épocas, el argumento infiere que por esa similitud en el entorno, las del Pacífico probablemente seguirán el mismo patrón de anidación. Usamos la similitud conocida para predecir un comportamiento en un grupo similar. Bien, los argumentos abductivos. Eh, el razonamiento abductivo busca la explicación más probable para un conjunto de observaciones. Va de lo particular a lo general, buscando la hipótesis que mejor tenga sentido con los datos disponibles. Este ejemplo nos dice que hay un fuerte olor a humo en el aire. Se oyen sirenas de bomberos acercándose. Posiblemente hay un incendio cerca. Observación número 1, que sería que hay un fuerte olor a humo en el aire. La observación número 2 sería, se oyen sirenas de bomberos acercándose. Ahora, la conclusión sería que probablemente hay un incendio cerca. En este ejemplo, no estamos deduciendo con certeza ni generalizando una observación. Lo que hacemos es inferir la explicación más lógica y posible para la combinación de ese olor a humo y esas sirenas. De todas las posibles razones para el humo y las sirenas, un incendio cercano es la hipótesis que mejor explica ambas observaciones a la vez. Aunque no tengamos una confirmación visual, es la suposición más razonable que podemos hacer. Nuestro siguiente ejemplo nos dice, el suelo de la cocina estaba mojado. Estaba mojado hoy. El refrigerador perdió agua. El suelo estaba mojado por la pérdida de agua del refrigerador. Nuestra primera observación en este caso sería que el suelo de la cocina estaba mojado hoy, que esto es el efecto que notamos. La siguiente observación sería el refrigerador perdió agua. Con esto nos referimos a un hecho que también sabemos. La conclusión abductiva a la que llegamos es que el suelo estaba mojado por la pérdida de agua del refrigerador. En este caso, la pérdida de agua del refrigerador es la explicación más coherente y directa para el suelo mojado. Dado que sabemos que el refrigerador está goteando, podría haber otras causas, pero esta es la hipótesis más probable que conecta nuestras observaciones y le da sentido al escenario. Nuestro siguiente ejemplo nos dice que la alfombra está mojada. La ventana estaba abierta durante la lluvia. La alfombra se mojó por la lluvia que entró por la ventana. Aquí, al encontrar la alfombra mojada y sabiendo que la ventana estaba abierta durante la lluvia, la abducción nos lleva a inferir que la lluvia que entró por la ventana es la explicación más probable para la alfombra mojada. Es la hipótesis que mejor conecta ambos hechos. Nuestro ejemplo 4 nos dice que el celular no cargó durante la noche. El cargador estaba desconectado del enchufe. Es lógico pensar que no cargó porque el cargador no tenía energía. Eh, Finalmente, este ejemplo, muy cotidiano,
Si el celular no cargó y el cargador estaba desconectado, la explicación más razonable que inferimos es que no cargó porque el cargador no recibía energía. En- Es la hipótesis más simple y directa que explica la observación. Muy bien, ahora pasemos a los argumentos estadísticos. Un argumento estadístico va a utilizar datos numéricos y estadísticas para apoyar una afirmación, ¿ok? Entonces, utiliza la probabilidad y la frecuencia de ciertos eventos para persuadir. Por ejemplo, en una carrera de caballos, si hay 5 de ellos que compiten, pero yo deseo que gane el número 4, tengo un 20% de probabilidad que gane ese y un 80% de que no gane. Bien, en este argumento nos dice que hay 5 posibilidades, o sea, 5 caballos, y a partir de esta información se determina la posibilidad de que ocurra un evento específico, o sea, que gane un caballo o que no ocurra. En este caso nos lo dan con datos que son útiles para visualizar todo, todas las premisas y la conclusión a la que queremos llegar. Entonces podemos inferir que nuestra conclusión se va a basar en la probabilidad de que algo pase. Por ejemplo, las estadísticas muestran que el uso del transporte público reduce en un 60% el tráfico en horas pico. Por lo tanto, fomentar el transporte público puede aliviar el congestionamiento vehicular. Este argumento también es estadístico porque se apoya en una relación cuantificable entre el uso de transporte público y la reducción del tráfico a ciertas horas. Esta relación fue establecida a través de un análisis previo de datos, por lo cual la conclusión es una recomendación que se deriva directamente, pues, de esta evidencia del análisis de datos. El ejemplo 3 nos dice: los estudios clínicos muestran que la vacuna contra la gripe reduce el riesgo de enfermarse en un 60%. Por lo tanto, si me vacuno este año, hay una alta probabilidad de que no me contagie, aunque no es una garantía absoluta. Ok, este argumento se basa en los resultados cuantificables de estudios científicos, que igual se obtienen analizando grandes cantidades de datos. Entonces, nuestra premisa afirma que la vacuna tiene un efecto medido y nuestra conclusión aplica esa información general a un caso particular, que sería, pues, la decisión de si quieres vacunarte o no. Por lo tanto, hacemos una predicción probable sobre la salud, si es que te vacunaste o no, pero pues reconociendo que no es igualmente una certeza. O sea, puede o no puede pasar. Por último, el ejemplo 4 que dice: el 75% de los días en julio, en esta ciudad, ha llovido por la tarde en los últimos 5 años. Por lo tanto, es probable que esta tarde también llueva. Ok, en este caso, la base es la observación. Es la observación de, pues, de una frecuencia o un patrón que, pues, se ha repetido. Por lo cual, podemos decir que se ha contado cuántas veces ha llovido en el pasado en un tiempo específico, un periodo de tiempo específico, y pues se ha expresado ese dato de forma numérica. Entonces, a partir de esa información, pues se puede realizar una predicción sobre un evento futuro, y en este caso asumimos que el patrón observado en el pasado o previamente, pues se mantendrá. Bien, ahora hablaremos de las debilidades a la hora de hacer un argumento, de argumentar. Estas serían carácter falaz. Se refiere a si no son ciertos. Las falacias son argumentos que, aunque parecen válidos y convincentes, en realidad contienen
errores en su razonamiento. Son trampas lógicas que buscan confundir o engañar. Otra debilidad es que sea inverosímil. Si no son creíbles, un argumento inverosímil es aquel que por su naturaleza resulta difícil de creer o incomprobable, aunque no sea necesariamente falso. Y por último, la invalidez, si no son pertinentes. Un argumento es inválido cuando la conclusión no se sigue lógicamente de las premisas, incluso si todas las premisas fueran verdaderas. Tipos de falacias. Estas son las más comunes. Hay más. En este caso, tenemos a la falacia ad populum, ¿ok? Que se asume que algo es verdad o correcto porque es popular. Bien, esta falacia es una estrategia argumentativa que va a intentar validar una afirmación simplemente porque mucha gente lo cree, ¿ok? Se asume que algo es verdad o correcto porque es popular. A ver, esto no significa que la opinión popular sea siempre incorrecta, sino que la popularidad por sí misma no es una base válida para la verdad. Entonces, en resumen, la falacia ad populum no se basa en razones lógicas o evidencia sólida, no, 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 sino que tiene la idea de que la opinión de la mayoría es suficiente para justificar una afirmación. Por ejemplo, nuestros antepasados siempre han usado la medicina tradicional de hierbas para curar las enfermedades. Por lo tanto, la medicina moderna y los medicamentos químicos no son realmente necesarios. El siguiente tipo es ad hominem, que esta es una falacia, ataca a las personas o a la persona que presenta el argumento en lugar de refutar el argumento mismo. Entonces, en lugar de debatir la lógica o la evidencia de una afirmación, se ataca al carácter, las motivaciones o las circunstancias de la persona que la defiende. Es una táctica para desacreditar la fuente y, por lo tanto, la afirmación sin tener que abordar la validez del razonamiento. Por ejemplo, no podemos confiar en las sugerencias de Patricia sobre cómo arreglar este problema. Ya se sabe que tiene problemas personales que afectan su juicio. Otro tipo de falacia es la ad baculum, y este es un argumento que busca validar su premisa a través del uso de la fuerza, de la amenaza o la coerción. Entonces, en lugar de ofrecer razones lógicas, se intenta persuadir a alguien para que acepte una conclusión bajo la amenaza de consecuencias negativas si es que no lo hace. Por ejemplo, tienen que aceptar las condiciones actuales de trabajo, porque de no hacerlo, podrías perderlo. El siguiente tipo de falacia es la ad ignorantiam, que este es un tipo de razonamiento que afirma que una proposición es verdadera simplemente porque no se ha demostrado que sea falsa, o que esta es falsa porque no se ha demostrado que sea verdadera. Entonces aquí la falta de evidencia en contra de una idea se usa de forma incorrecta como evidencia a favor de ella. Por ejemplo, no se puede probar que Juan no haya robado mi bolígrafo, así que debe ser él el culpable. Falacia sería la ad misericordiam. Eh, este es un argumento que busca validar una conclusión manipulando los sentimientos de piedad o culpa. Bien, en lugar de presentar pruebas o razonamientos lógicos, mm, inten- se intenta persuadir a la audiencia, perdón, apelando a la compasión para que acepte una afirmación. Este sería un ejemplo, sería, jefe,
no me estoy robando la herramienta, solo la tomé prestada para reparar un caño de agua en mi casa, pues mis hijos están mojados por eso. Bien, otra información que les queremos dar, ya que es importante a la hora de, bueno, en este tema, porque así como existen argumentos, también hay contraargumentos. Pero, ¿qué son los contraargumentos? Los contraargumentos son ideas que se usan para refutar o cuestionar un argumento. Es decir, sirven para mostrar el otro lado del tema o porque una opinión podría no ser del todo cierta. Se usan para fortalecer un debate porque permiten analizar diferentes puntos de vista y defender mejor nuestra postura. Em, un ejemplo sería, nos dice que todos los estudiantes que no estudian reprueban el examen. Sofía no estudió, Sofía no estudió para el examen, por lo tanto, Sofía va a reprobar el examen. Nuestro contraargumento sería, es cierto que no estudiar generalmente lleva al fracaso, pero hay casos en que los estudiantes retienen información, retienen información de clases o tienen facilidad para ciertas materias, por lo que no siempre reprueban. Este argumento parte de una idea general de que todos los estudiantes que no estudian reprueban. Como Sofía no estudió, se concluye que va a reprobar. Sin embargo, el contraargumento señala que esta afirmación no siempre se cumple, aunque es común que quien no estudie tenga las calificaciones, excepciones. Por ejemplo, algunos estudiantes tienen buena memoria, prestan, prestan atención en clase o ya dominan el tema, por lo que podrían aprobar incluso sin estudiar. Esto muestra que no se puede generalizar en todos los casos. Otro ejemplo sería em, nuestro argumento. Las redes sociales permiten que los adolescentes se conecten entre sí, aprendan cosas nuevas y se mantengan informados sobre el mundo. El contraargumento sería que a pesar de sus beneficios, el uso excesivo de redes sociales ha sido relacionado con problemas de salud mental como ansiedad, depresión y baja autoestima. Eh, en este ejemplo se reconoce el valor educativo y social de las redes, pero también se muestra el riesgo de un uso poco equilibrado. El contraargumento no niega los beneficios, pero invita a moderar su uso. Nuestro tercer y último ejemplo nos dice, el argumento nos dice que las energías renovables como la solar, la eólica son fundamentales para combatir el cambio climático y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Nuestro contraargumento nos dice que a pesar de sus ventajas, estas fuentes de energía aún dependen de condiciones naturales, como el sol o el viento, lo que las hace inestables en algunas regiones. El argumento presenta un beneficio ambiental claro, mientras que el contraargumento advierte sobre las limitaciones técnicas actuales. Esto invita a una solución intermedia, como combinar distintas fuentes de energía. Eh, bien, los contraargumentos no tratan en sí como de descalificar el argumento, simplemente te ponen como en perspectiva de, o sea, te dan otro punto de vista. No es, no están invalidando completamente el argumento, pero te dan otras opciones, por así decirlo. Bien, estas son nuestras referencias consultadas para este video y eso es todo por nuestra parte. Esperemos que les haya gustado. Gracias por su atención.